Hola a todos, gracias una vez más por acompañarnos aquí en el Centro de Pensamiento y Caminar Cristiano. Estamos estudiando juntos Mateo capítulo 6, de versículo 9 en adelante, lo que se conoce como el Padre Nuestro. Entonces, si quieren, por favor, ubiquémonos ahí de una vez. Por favor, vayan en sus Biblias a Mateo 6, capítulo 6, versículo 9 en adelante. Y vamos a leer una vez más antes de orar juntos. Dice el versículo 9: Vosotros pues orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, para siempre jamás. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Entonces estuvimos en la ocasión pasada, el martes, hablando sobre la primera instrucción, porque dijimos que estas eran instrucciones del Señor Jesús para nosotros de cómo poder tener una relación profunda con Dios. No era una oración para repetir, no era algo para repetirlo vanamente. Tampoco tenía que ver con expresiones externas específicas, sino que eran instrucciones. Entonces, otra de las formas en que nos damos cuenta que esta no era una oración que Él quería que ellos repitieran, es que de ahí en adelante nunca encontramos a ellos repitiéndola. En todo el Nuevo Testamento nunca encontramos ni los apóstoles ni otros discípulos repitiendo esta oración. Y estuvimos enfocados en Padre, en la paternidad, en cómo Dios quiere ser nuestro Padre. Después en el versículo 9, Él dice: vosotros puedes orar de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos. Y ahí vamos a continuar hoy. Déjeme leerles lo siguiente. Un hombre joven salió una mañana de su casa y se dirigió a la parte más deprimida y peligrosa de la ciudad. Y allí se encontró con otro joven, más o menos de su edad, quien llevaba bastante tiempo viviendo en las calles. No tenía buen aspecto, lucía muy enfermo, su desnutrición era evidente, sus ropas andrajosas, olía mal y sus ojos denotaban tristeza y desesperanza. El hombre joven, después de conversar un rato con él, lo invitó a su casa, a lo cual el joven accedió. Ya en casa, el anfitrión le permitió bañarse y le trajo su mejor ropa para que se vistiera. Después vino un banquete de comida caliente y bebida suficiente. Después de quedar saciado, el invitado preguntó: ¿por qué haces esto? Tú sabes que no tengo cómo pagarte. El hombre joven respondió: por eso no tienes que preocuparte, todo es absolutamente gratis. Es más, la razón por la que te he traído a mi casa es porque en verdad quiero que seas mi hermano. Quiero que ya no vivas más en la calle, sino que de ahora en adelante esta sea tu casa. Mi cuarto es suficientemente grande, así que ya hay allí una cómoda cama para que puedas dormir en ella. Como mi hermano, tendrás igual acceso a todas las cosas que están disponibles aquí. Ahora necesito que conozcas a alguien. Los dos se dirigieron a otro lugar de la casa donde alguien los esperaba. Al entrar, el hombre joven dijo: esta es la parte más importante de todo mi ofrecimiento. No solo quiero compartir contigo todos los privilegios y beneficios que tengo como hijo, sino que mira, te presento a mi padre. Desde hoy quiero que él sea tu padre también. El recién llegado miró con desconcierto al padre y le dijo: ¿cómo puede ser esto posible? ¿Qué opina usted de todo esto? A lo cual el padre respondió: yo envié a mi hijo para que te encontrara
y te trajera a mi casa. Y por cuanto mi hijo te ha traído, hoy quiero hacer un pacto contigo. Deseo adoptarte y ser desde hoy tu padre y que tú seas mi hijo. El joven inclinó su rostro en humillación y gratitud. El hombre joven añadió: bienvenido a casa, hermano. Esta es ahora tu familia. Este es ahora nuestro Padre. Y esa fue la mejor forma que encontré de colocar en palabras lo que entiendo de la situación, de lo que Cristo continúa diciendo después de la primera palabra que fue Padre, porque Él dice que es un Padre nuestro. Y más o menos ocurrió así, cuando toda esta multitud y sus discípulos estaban ahí, estaban escuchándolo, ellos sabían que estaba hablando de Dios. En la ocasión pasada dijimos que la idea que ellos tenían de Dios como Padre, porque sí aparecía como Padre en el Antiguo Testamento, pero no era un Padre personal, no era un Padre de cada uno, era el Padre de la nación. Y en la idea que ellos tenían era un Padre lejano, distante. Así que cuando Jesús dice Padre nuestro, y ellos sabían que estaba hablando de Dios, la idea era: ¿de quién está hablando? ¿De nosotros? Padre nuestro, ¿desde cuándo? Nadie nunca había sido hijo de Dios desde el huerto del Edén hasta ese día. Allá en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 3, no lo busquen, pero cuando Lucas está hablando de la genealogía de Jesucristo, que él comienza en el orden inverso a Mateo, él termina con Adán. Y él llama a Adán hijo de Dios. Y por supuesto, Adán era hijo de Dios. Él fue hijo de Dios hasta Génesis 3. Fuimos destituidos. Ese privilegio, esa bendición que tenía la raza humana en Adán se perdió. Porque muy claramente el Nuevo Testamento nos enseña, nos indica que no somos hijos de Dios a no ser que creamos en Cristo. Vamos a mirarlo, por favor, vayan ahí al Evangelio de Juan, sin perder Mateo. Pero busquen Juan y vayan al capítulo 1 de Juan, porque necesitamos entender esto. ¿Cómo es eso de Padre nuestro? Una cosa era que Jesús proclamara que Dios era su Padre, pero otra cosa era que los involucrara a ellos y les dijera: es también su Padre, es nuestro. Entonces en Juan 1, el versículo 12 de Juan 1 dice: pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, porque no éramos hijos de Dios. La idea que ellos tenían era contraria a la que se tiene hoy en día, porque la idea más popular hoy en día es que todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. La Biblia lo enseña claramente. A los únicos, según el versículo 12 de Juan 1, que Él les ha dado ese derecho, esa exousia en el griego, les dio la exousia. ¿Qué es esa palabra? Derecho, capacidad, privilegio, porque Él tiene una autoridad delegada y Él es el que determina quiénes son hechos hijos de Dios y quiénes no. Es en Cristo la única oportunidad que tiene el hombre de poder llegar otra vez a ser llamado hijo de Dios. Entonces la idea de ese tiempo, donde era un padre lejano, distante, que no era personal, es distinta y contraria a la de hoy en día, pero la de hoy en día está tan equivocada como la primera. Todos somos hijos de Dios, no importa qué. Eso no es lo que enseña la Biblia. Entonces tenemos acceso a Dios como nuestro Padre solo en Cristo, solo en Él y solo a través de la figura especial y preciosa del Nuevo Testamento, que es la figura de la adopción. La figura de la adopción. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de todas esas instrucciones de cómo establecer y mejorar y profundizar esto que llamamos oración, que es mucho más que simplemente separar algunos tiempos, lo hacemos, yo lo hago, donde nos enfocamos en Dios, en su palabra, en peticiones, en todo esto.
Mucho más que eso, estamos hablando de una relación que se profundiza cada vez más y que no para, que no cesa, día y noche. La presencia de Dios es real y nuestra relación con Él debe serlo también. Pero necesitamos entender que cuando Él nos llama o nos dice que este Padre es nuestro, necesitamos entender cómo llegamos nosotros a ser llamados hijos de Dios. Es en Cristo y es a través de esta figura de la adopción. Vamos a Efesios, por favor, ahí en sus Biblias en el Nuevo Testamento. Busquen el libro de los Efesios. Y vamos al capítulo 1. Y ahí en Efesios 1, mira el versículo 3. Efesios, capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción, ahí está la palabra, adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. ¿Cómo es posible ese Padre nuestro del Señor Jesús en Mateo 6? Es posible a través de que somos adoptados si estamos en Cristo. Y si estamos en Cristo, entonces, por la adopción, el Padre que no era nuestro Padre viene a ser nuestro. Y ahí, entonces, las palabras del Señor Jesús toman relevancia e importancia para nosotros. Si entendemos esa adopción y si entendemos que hemos sido hechos por la adopción hijos de Dios. Una cita más, Romanos. Un pasaje más. Vamos a Romanos en el Nuevo Testamento y vayan a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 14. Dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Entonces, varias cosas aquí muy importantes. La primera es que es el Espíritu de Dios el que inicia y produce todo esto en nosotros. No fue que algún día nosotros, cada uno de nosotros, recapacitamos y dijimos, voy a volver a Dios, necesito volver a Dios y ahora yo voy a considerar que Él es mi Padre. No, todo esto es una obra de Dios en nosotros, es una obra del Espíritu y es ese Espíritu que en el versículo 14 nos guía a qué? Nos guía a entender nuestra orfandad y nos guía a correr, a abrazar la posibilidad que tenemos en Cristo de ser adoptados como hijos de Dios. Entonces nos guía a eso. En el 15, es muy lindo en el 15, no habéis recibido un espíritu de esclavitud. ¿Por qué habla de esclavitud? Para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción. Porque en ese tiempo, en ese contexto, los que se adoptaban generalmente, oficialmente, eran personas adultas, no niños. Y muchas veces esa figura de adopción se daba en gente que adoptaba, gente que estaba completamente sin protección y adoptaban esclavos. Y adoptaban a esos esclavos y al final la única herencia que tenían esos esclavos era simplemente que después de que la persona moría, la que los había adoptado, quedaban en libertad. Entonces Pablo dice, no, esa no es la figura que aplica para nosotros. Esa no es la figura de Dios, ese no es el plan de Dios en Cristo. No hemos sido adoptados como esclavos, hemos sido adoptados como hijos. Ya no como esclavos, sino como hijos.
Y por esa adopción como hijo, ahora podemos decir Abba Padre. ¿Qué es ese Abba Padre? Es una forma cariñosa, tierna, de confianza, de plena confianza, de llamar a nuestro Padre, como quieras tú decirlo, papito, papá, daddy, Abba Padre. Es una adopción de hijos la que hemos recibido. Somos en Cristo hijos de Dios y nunca lo dejaremos de ser. Porque un hijo nunca deja de ser hijo. En el versículo 17 aparece otra cosa interesante. Dice, y si hijos también herederos. Porque los hijos eran los que tenían el derecho a heredar. Los esclavos no, los hijos sí. Pero luego dice que somos coherederos con Cristo. Y entonces Cristo comienza a presentarse en este contexto de que somos coherederos con Él. Él comienza a presentarse como nuestro hermano. Como nuestro hermano. ¿Cómo puede ser esto posible? Vamos a Hebreos. Y tenemos varios textos hoy. Pero vayan por favor a Hebreos. Allá casi al final del Nuevo Testamento. Y en el libro de los Hebreos busquen el capítulo 2. Y vamos al versículo 9. Espero que ya lo tengan. Hebreos 2:9 dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús coronado de gloria y honor, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por el cual Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Hermanos. Y de ahí, por supuesto, salió toda esa historia imaginaria con la que comenzamos hoy. Cristo es este hermano. Este hermano que sale a buscarnos y nos encuentra en la más profunda miseria y desesperación, en la más profunda orfandad, y nos recoge, no solamente para hacernos partícipes de todas las bendiciones, pero para decirnos que el Padre, su Padre, ahora no solamente es su Padre, pero es nuestro. Porque Él quiere que su Padre sea nuestro Padre. Y se presenta como nuestro hermano. No se avergüenza de llamarlos hermanos, dice Hebreos. Estamos en Hebreos capítulo 2 para los que recién llegan. Versículo 9 en adelante. Estamos hablando de cómo Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. Versículo 12, diciendo, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación cantaré himnos, y otra vez yo en él confiaré, y otra vez he aquí yo y los hijos que Dios me ha dado. Versículo 14, así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Por tanto, versículo 17, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Entonces, no fuimos nosotros los que estábamos desvalidos, huérfanos, los que estábamos sumidos en la muerte, la desesperación y la miseria. Fue Él. Fue Él quien vino y se hizo como uno de nosotros,
para encontrarnos y llevar muchos hijos a la gloria. Y ahora decirnos, este Padre es nuestro Padre. El fundamento de nuestra oración, o como lo hemos dicho, de nuestra interacción con Dios, porque esa es la oración, está ese fundamento en que ahora nosotros somos hijos adoptados. Hemos sido adoptados en el amado, Efesios 1, por medio de Él, por medio de Cristo. Y no somos esclavos de un tirano, ni tampoco esclavos de un Señor bueno. Somos hijos. Así nos considera el Padre, porque estamos en Cristo. Esa es la única condición para poder recibir esa adopción. No hay otra forma de recibirla. Es en Cristo, pero si estamos en Él, hemos sido adoptados. Y ahora podemos decir, papi, Abba Padre, Daddy. Adiós. Al final de su tiempo en la tierra, cuando ya Él iba a ascender, a regresar a su Padre en el cielo, Él les manda un mensaje a sus discípulos. Y ese mensaje está en Juan capítulo 20, así que volvamos a Juan, o vamos a Juan mejor. Y vayan al capítulo 20 de Juan, al versículo 17. Él ha resucitado, se le aparece a María. En el versículo 17, en ese encuentro que tuvieron, María encontrándose al Señor resucitado, Jesús le dice en el versículo 17, suéltame porque todavía no he subido al Padre. Pero, María, ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre. No lo vayan a olvidar. Nunca olviden esto. Nunca olviden lo que ha sucedido, lo que yo he hecho, lo que yo he logrado, lo que he ganado para ustedes. Dile a mis hermanos que subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Porque el énfasis de Jesús en este mensaje a sus discípulos, nunca olviden que ahora ustedes ya nunca más son huérfanos. Es nuestro Padre y yo subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Cuán diferente puede ser esta relación que cada uno de nosotros tenemos con nuestro Dios en lo que llamamos la oración, que es esta relación continua y profunda que queremos que cada día sea más grande, más estrecha? ¿Qué diferencia tan grande puede hacer el hecho de que nosotros no nos referimos, ni hablamos, ni interactuamos con un Señor desconocido o con un Dios o Padre lejano, pero interactuamos con alguien que nos ha adoptado en Cristo y a quien podemos llamar papito, papá? Mucha. Volvamos a Mateo. Mateo 6. En el 9, vosotros pues orad de esta manera, Mateo 6, 9. Padre nuestro, que estás en los cielos, que estás en los cielos. ¿Por qué el Señor Jesús dice, Padre nuestro, que estás en los cielos? ¿Qué idea quería transmitir? ¿Qué estaba en su corazón? ¿Qué es lo que Él quiere que nosotros percibamos, aprendamos y apliquemos de acá? Jesús está transmitiendo dos ideas aquí cuando Él dice que estás en los cielos. La primera es la inmanencia y la trascendencia de Dios. La inmanencia y la trascendencia de Dios. Recordemos un poquito esas palabras porque no son muy comunes. ¿Qué es inmanencia? Es quedarse en el interior. Ese es básicamente el significado etimológico de la palabra. Quedarse en el interior. Así que cuando hablamos de la inmanencia de Dios con respecto a su creación, hablamos de que Dios se presenta siempre y se nos revela en sus escrituras como un Dios cercano, real, personal, presente, activo. Esa es la inmanencia de Dios en su creación, en su relación con nosotros. Ese es nuestro Padre.
Este Padre no está lejano, este Padre no es indiferente, está presente, está activo, está cercano. Podemos hablar con Él, podemos interactuar con Él todo el tiempo. Esa es la inmanencia de Dios. Pero al mismo tiempo que tenemos este Dios inmanente, este Dios cercano, este Padre bueno, Dios es un Dios trascendente. Y la trascendencia es una palabra que nos habla de atravesar los límites. Así que cuando hablamos de la trascendencia de Dios en su creación y respecto a nosotros, hablamos de un Dios que llena y gobierna todo el universo. El único que puede tener esas dos características es Dios, inmanente, Padre, y al mismo tiempo trascendente, que estás en los cielos. Dios es un Padre cercano, personal, presente, activo, y al mismo tiempo es un Dios al que los cielos de los cielos no pueden contener, según la oración de Salomón en 2 de Crónicas capítulo 6, versículo 18. Él es el Padre inmanente, cercano, y al mismo tiempo el Dios que todo el universo no puede contener. Entonces la primera idea que Jesús está transmitiendo con Padre nuestro que estás en los cielos es la inmanencia y la trascendencia de nuestro Dios. Pero la segunda idea que Él está transmitiendo con Padre nuestro que estás en los cielos es que esta no es nuestra casa. Esta no es nuestra casa, porque sabemos que Dios es un Dios omnipresente. Él está en todo lado. Puede estar en todo lugar al mismo tiempo. Pero cuando hablamos del plan perfecto de Dios en Cristo, las Escrituras son muy claras en mostrarnos que esta no es nuestra casa. Y Él se lo dijo muy claramente a sus discípulos en Juan 14. Vayan por favor un momento a Juan 14. Juan capítulo 14, el Evangelio de Juan, capítulo 14. Leamos del versículo 1 al versículo 3. Juan 14 es el último tiempo que Jesús tuvo con sus discípulos antes de ser arrestado y torturado y morir en la cruz y luego resucitar y subir a su Padre. Él les dice en el 14:1, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros allá. Y si me voy, versículo 3, y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Claramente, lo que Él está diciéndoles en este tiempo, cuando se está despidiendo de ellos humanamente hablando, ellos debían estar animándolo a Él, que miren todo lo que va a enfrentar. Resulta que Él es el que está animándolos a ellos. Dicen, no se turbe vuestro corazón. Creen en Dios, crean también en mí. Miren, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Yo voy a preparar ese lugar para ustedes allá, no acá. Estamos de paso. Apocalipsis muy claramente nos muestra que lo que Dios tiene planeado para todos nosotros, sus hijos, no va a ser acá. No va a ser acá, es ese otro lugar. Los nuevos cielos y la nueva tierra, dice Apocalipsis 21. Entonces Él se va a preparar ese lugar, pero luego la promesa de Él, voy a preparar ese lugar, pero yo voy a regresar y voy a regresar por ustedes. En su tiempo voy a regresarlos, voy a tomarnos, vamos a ir y vamos a estar por siempre. Donde yo esté, ustedes van a estar. Esa es la promesa para nosotros, que por supuesto es presente hoy, es aplicable hoy, es verdad hoy. Estamos esperando ese momento. La segunda idea que Él quiere transmitir con Padre nuestro que estás en los cielos, este no es nuestro lugar y nos vamos con Él. Procuramos cada día con Connie salir a caminar por salud. Y acá donde estamos viviendo, estamos en un tiempo del año donde los atardeceres son absolutamente fabulosos. Entonces cada que salimos, todo nuestro tiempo de caminar, nuestros ojos no están ni en las calles, ni en las casas, ni en el concreto.
de la ciudad. Nuestros ojos están en los cielos y cada día nos maravillamos porque es como un cuadro diferente que pinta Dios para nosotros en los cielos. Pero eso nos muestra, es una ilustración que nos habla del siguiente principio. Ahí es donde nuestros ojos tienen que estar toda nuestra vida, cada día, no aquí, no en las cosas de esta tierra, sino en los cielos. Y vamos a mirar Filipenses 3. Vayan a Filipenses en el Nuevo Testamento, el libro de Filipenses. Y le dije que había muchos textos hoy. En Filipenses 3, y ojalá puedan leer todo ese capítulo. Pero en el versículo 17 del capítulo 3, versículo 17 dice: hermanos, sed imitadores míos y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque muchos andan, como os he dicho muchas veces, y ahora os lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito, y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales, tienen sus ojos, su esperanza, su corazón, todo aquí. Y en el 20 dice: pero nuestra ciudadanía, porque nuestra ciudadanía no está aquí. Esa palabra ciudadanía también se traduce como patria, nación. Nuestra casa está en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos, nuestra ciudadanía está en los cielos. Escuchen, de donde también ansiosamente esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, porque Él dijo en Juan 14 que regresaría a llevarnos con Él a la morada de su Padre por siempre. Ahí deben estar nuestros ojos. Padre nuestro que estás en los cielos, toda nuestra relación con Dios tiene que estar permeada por la promesa de que pronto estaremos con Él para siempre. Entonces, cuando pensamos en nuestra oración, en nuestras oraciones, esas oraciones están dirigidas al Padre, no para que nos deje aquí, no para que nos ayude a estarnos aquí para siempre. Todo lo opuesto. Estamos esperando ansiosamente la llegada del Salvador, que nos va a llevar con Él como lo prometió, para estar en los cielos con el Padre y con el Hijo y con el Espíritu Santo por siempre. Ese es el fundamento de nuestra oración, la perspectiva de nuestra oración, de nuestra relación con Dios. Volvamos a Mateo. Mateo 6. El versículo 9: vosotros pues orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y dijimos el martes que estructuralmente estas instrucciones o esta oración, como queramos llamarlo, consiste de 7 peticiones. 3 directamente relacionadas con Dios y 4 acerca de nosotros. ¿Cuáles son las 3 relacionadas directamente con Dios? Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Y la primera de ellas está en el versículo 9: santificado sea tu nombre. En cuanto es una petición, en verdad debe decir que tu nombre sea santificado. Eso es lo que pedimos, eso es lo que estamos orando, es lo que estamos pidiendo, que tu nombre sea santificado. ¿Cuál es el nombre de Dios? ¿Cuál es el nombre de Dios? ¿Tiene Dios nombre? ¿Cuál es ese nombre? Vamos a Éxodo 3 en sus Biblias. Váyanse en el Antiguo Testamento hasta Éxodo, capítulo 3, una historia bastante conocida. En Éxodo 3, Moisés está hablando con el Señor que se le presentó. Y en Éxodo 3, en el versículo 13, miren lo que le dice Moisés al Señor. Entonces dijo Moisés a Dios: he aquí, si voy a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, tal vez me digan: ¿cuál es su nombre?
¿Cuál es su nombre? Así que, Señor, ¿qué les voy a responder? ¿Me podrías por favor decir tu nombre para yo decirles a ellos cuando me pregunten cuál es el nombre del Dios que te ha enviado? ¿Qué les voy a responder? Versículo 14. Dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Así que en primer lugar, no hay un nombre específico y todo lo que Dios está diciéndole aquí es, básteles el saber que yo soy. Porque ese es mi nombre en primer lugar, yo soy el que soy. Y en todo el Antiguo Testamento, lo que nosotros encontramos es que cuando Dios nos da a conocer su nombre, en el Antiguo Testamento, Él nos habla de su carácter. Entonces la respuesta de Dios es, mi nombre es mi carácter, lo que yo quiero mostrar de mí mismo a ustedes. ¿Quién soy yo? Por eso en el primer video promocional decíamos que en la oración, aparte de conocer que tenemos este Padre y que es nuestro y que está en los cielos, necesitamos saber quién es. Y en el Antiguo Testamento la forma en que Él dio a conocer su nombre era dándonos a conocer diferentes partes de su carácter, de sus atributos. Ese es el nombre de Dios en el Antiguo Testamento. Miren otro ejemplo, vayan ahí en Éxodo, pero al capítulo 33. Éxodo 33, una vez más Moisés, una vez más hablando con Dios. Éxodo 33. En el versículo 18, Moisés le pide otra cosa a Dios. Moisés dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y él respondió, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre del Señor delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y tendré compasión de quien tendré compasión. Y añadió en el 20, no puedes ver mi rostro porque nadie puede verme y vivir. Entonces lo que está pasando aquí es que Moisés le dice, Señor, muéstrame tu gloria. Y el Señor le dice, bueno, lo que voy a hacer es que voy a pasar y voy a declarar mi nombre. Y cuando habla de su nombre, inmediatamente nos da una de las atributos o de las características de Dios, y es que Él es absolutamente soberano y tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia y tiene compasión del que tiene compasión. Y comienza a hablarnos de diferentes características de Él, cómo es Dios. El nombre de Dios es todo lo que Él nos ha revelado de sí mismo. Todo lo que Él nos ha revelado de sí mismo. También no lo busquen, pero en Isaías 57, 15 nos habla de que este es el Dios sublime, santo y sublime. Ese es su nombre. Entonces, una vez más y en muchos otros lugares en el Antiguo Testamento, cuando hablamos del nombre de Dios, es lo que Dios nos revela de sí mismo en todo el Antiguo Testamento. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, la cúspide del conocimiento de su nombre en el Nuevo Testamento es Cristo. Es Cristo. ¿Se acuerdan lo que leímos el martes? Muéstranos al Padre. Y le dice, ¿no me han visto? Felipe, ¿no me has visto? Si me has visto a mí, has visto al Padre. Y miren en Juan 17, cuando Él está orando por sus discípulos. Juan 17. Miren el versículo 6 de Juan 17. En su oración llamada la oración sacerdotal o la oración que Él hizo por ellos, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste y han guardado tu palabra. Yo he manifestado tu nombre. Y miren el 26 del mismo capítulo. Yo les he dado a conocer tu nombre. Y lo daré a conocer para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Entonces, la esencia de esta petición en Mateo es que su nombre sea reconocido como lo que Él es, sea reconocido santo por nosotros mismos y por otros. Esa es la petición. Padre nuestro que estás en los cielos, que tu nombre sea santificado, que
tu nombre sea reconocido como santo. Que tú, lo que tú eres, sea reconocido como santo. Sea exaltado, sea santificado, reconocido como santo. Esa es la petición. Y la forma de reconocer su nombre como santo es a través de conocerlo. Es a través del conocimiento que nosotros tenemos de nuestro Dios, porque a medida que conocemos de Él, vamos reconociendo su grandeza, vamos reconociendo que su nombre es santo, vamos reconociendo lo que Él es a medida que avanzamos en el conocimiento de Dios. A medida que crecemos en ese conocimiento personalmente y con otros, debemos involucrarnos en la tarea de darlo a conocer a otros. Ese conocimiento que vamos adquiriendo de Dios, tenemos que involucrarnos en la tarea de darlo a conocer a otros. Ese fue el mandamiento. Eso es lo que llamamos la gran comisión. Vayan a otros y enséñenles todo lo que yo les he mandado. A medida que crecemos en ese conocimiento, entonces vamos comenzando a involucrarnos en la tarea de darlo a conocer a otros. Pablo oraba por los efesios y los colosenses y les decía, yo oro que ustedes crezcan en el conocimiento de Dios. Y todos estamos en ese proceso. Esa es la forma en que nosotros pedimos que su nombre sea santificado, a través de conocerlo cada día más, creciendo en ese conocimiento e involucrándonos en que otros también sepan y también conozcan al Señor. Déjeme terminar diciendo entonces hoy que no es posible tener una vida de oración sin conocer su nombre. Por eso nuestra interacción con Dios, nuestra oración, nuestra interacción con Él y el estudio de las Escrituras son inseparables. Porque las Escrituras son las que nos muestran y nos enseñan y nos dan la revelación. Lo que Él nos ha revelado de Él mismo está en las Escrituras. El estudio de las Escrituras y nuestra vida de interactuar con Dios son inseparables. Son inseparables. Porque a medida que avanzamos en la oración, avanzamos en conocerle. Y a medida que crecemos en el conocimiento de Él, profundizamos nuestra oración. Un abrazo, espero que todos estén bien. La próxima semana vamos a continuar en esta serie de Mateo 6, del 9 en adelante hasta el 15, lo que llamamos como el Padre Nuestro. La próxima semana continuamos ahí, pero la siguiente vamos a regresar a el hombre y la mujer que Dios diseñó, porque queremos continuar aprendiendo cómo es ese hombre y esa mujer que Dios planeó, porque en Cristo podemos volver a ese diseño. Así que quería solo animarles y que estén pensando en eso. Próxima semana, la serie de Mateo 9, el Padre Nuestro, y la siguiente, el hombre y la mujer que Dios diseñó. Un gran abrazo, Dios los bendiga, descansen.